poquito más, pero si les parece podemos hacer una oración. Siempre hemos comenzado haciendo una oración, porque esto es un taller de biblioterapia, o sea, se hablan de un montón de temas, pero el libro de base es la Biblia. Y si bien con esto no tratamos de decir que ninguna otra terapia no sirve, ni mucho menos, pero sí las tratamos en base a cada problemática a través de la Biblia, ¿no? Y la oración es el medio que tenemos para hablar con Dios y pedirle que podamos entender este libro, yo tengo acá, ¿sí?, como Dios quiere que lo entendamos. Este es un tema importante, el de esta noche, que tiene que ver con las relaciones interpersonales. ¿Qué nos aconseja la Biblia, ¿no? Así que vamos a hacer una oración para que realmente esta noche, esta horita, no sea una horita perdida, sino todo lo contrario, que nos ayude, ¿sí?, que podamos hacer una introspección y ver si hay algo que podemos mejorar, hay algo que estamos fallando, ver nuestras virtudes, nuestros defectos, porque hemos sido creados para vivir en comunidad, ¿sí?, no para aislarnos, sino todo lo contrario. Así como estamos, si les parece, vamos a cerrar los ojos y hacer una oración. Querido Dios, te damos gracias por la posibilidad que tenemos de estar reunidos a través de estos medios. Hoy tenemos un tema importante que tiene que ver con las relaciones interpersonales. Esto involucra a nuestra familia, nuestro trabajo, absolutamente todo aquello con quienes nos relacionamos a diario. Y muchas veces sufrimos también por este tema. Por eso te pedimos que nos ayudes, que realmente en esta noche tu Santo Espíritu nos guíe para poder entender lo que la Biblia enseña, pero sobre todo para poder aplicarlo, porque muchas veces nos quedamos en el conocimiento y finalmente nos es difícil llevarlo a la acción. Por eso te pedimos que nos ayudes también en ese aspecto. Bendice a cada uno de los amigos y amigas presentes, te lo pedimos por Jesús. Amén. Yo les voy a compartir pantalla. Bien, ahí les comparto, sí, la pantalla. Ustedes ahí me avisan si logran ver bien. Yo voy a correr esto. ¿Se ve? Yo no los veo, así que necesito que alguien me diga sí o no. Sí, se ve. Perfecto, bueno. Bien, bienvenidos. ¿Sí? Les decíamos en este taller de biblioterapia, hoy vamos a tocar el tema de cómo mejorar nuestras relaciones interpersonales. ¿Será que la Biblia, ¿sí?, nos da consejos sobre este tema? ¿Será que podemos mejorar nuestras relaciones personales? ¿O son un caso perdido? Bueno, vamos a ver, sí, vamos a ver. En esta noche, la verdad que es un tema muy amplio, sí, es un tema sumamente amplio, podríamos estar toda una semana hablando de esto, así que lo que vamos a hablar en esta noche son conceptos generales, pero que se encuentran nada más y nada menos que en la palabra de Dios. Y recuerden que siempre hablamos de la Biblia como un manual de instrucciones. Cada cosa que uno compra siempre te viene con un manual de instrucciones, que pocas veces lo abrimos, vamos a ser sinceros. Nos gusta meter mano, toquetear todos los botones, a ver para qué es esto. Obviamente que después cuando vienen los dramas recurrimos, ¿no?, al manual de instrucciones. Bueno, en la vida pasa lo mismo, ¿no? Lamentablemente nos lleva tiempo a entender lo importante que es abrir este manual cada día. Y uno de los objetivos de este taller es que vos te puedas amigar con la Biblia, que vos te puedas acercar, que vos puedas tomar la decisión de cada día dedicarte un momentito, ¿sí?, para leer. Y vas a ver lo bien que te va a hacer. Hoy vamos a apuntar a este tema, ¿sí? Un principio bíblico. ¿Sí? Si hablamos de relaciones interpersonales, al primero que deberíamos citar, obviamente que es a Jesús, ¿sí? En una oportunidad, Él dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Allí ustedes tienen la referencia, Mateo 22, ¿no? Capítulo 22, versículos 37 al 39.
Jesús estaba hablando y estaba comentando la necesidad que tenemos de vincularnos con Dios. Dice, amarás al Señor con todo tu corazón, o sea, un amor sin reservas, ¿sí? Hay un énfasis, ¿no? Con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Miren, hay otros evangelios, ¿sí? En la Biblia, este es Mateo, que también hacen alusión al mismo texto, que en realidad esto viene desde el Antiguo Testamento, en el que también se habla de fuerzas, ¿no? Con todas tus fuerzas. O sea que el amor que se nos plantea aquí hacia Dios en primera instancia es un amor completo, total, ¿sí? Sin reservas alguna. En segundo lugar, vemos que dice que el segundo mandamiento es semejante. O sea que, además de estar cerca del primero, es el segundo y es grande. ¿No? Dice, este es el primer y grande mandamiento y el segundo es semejante. A tal punto que dice, y amarás a tu prójimo tanto como te amás a vos mismo. ¿Sí? Entonces el principio, el primero de todos, que podemos encontrar en alusión a las relaciones interpersonales, es que uno tiene que llegar a amar al otro tanto como se ama y se respeta a uno mismo. Naturalmente, cuando hablamos de amor, también hablamos de respeto. ¿Sí? Una persona puede regalarle flores y decirle que lo ama, pero si después no lo respeta, verdaderamente no es amor. Entonces, siempre que hablamos de amor, tenemos que también hablar de respeto. Eso es en primer lugar, ¿sí? Tenemos que llegar a amar al otro, así como nos amamos, como nos queremos a nosotros mismos. ¿Qué pasa si no hay amor? ¿Sí? O sea, ¿qué pasa si de pronto nos falta, no nos nace? Yo digo, la verdad que, qué sé yo, mi jefe, mi jefa, ¿no? O algún familiar, que esto es peor, porque vos decís, jefe de trabajo, en el peor de los casos, te cambias de trabajo y se acabó el problema. Pero tema familiar, ¿no? Que la suegra, el suegro, cuñado, cuñada, bueno, algún hermano con el paso del tiempo, es algo con quien vos podés elegir no verlo, pero siempre va a traer problemas. Lo ideal es estar bien. ¿Cómo hacer para amar a alguien? ¿Cómo hacer para amar a alguien que te ha dañado, que te ha lastimado? Cómo mirarlo a los ojos y no sentir odio, rencor, ¿no? Ira, bronca. Bueno, la clave está aquí, ¿sí? Miren lo que dice primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 8. Dice que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿Sí? O sea, podríamos decir un sinónimo de Dios es amor. La fuente de amor es Dios. Si yo tuviese que ir a algún lado a comprar, ¿no? ¿Dónde se compra amor? O sea, Dios. En este mundo ustedes van a encontrar un montón de lugares, qué sé yo, de gente que dice, mirá, para amar tenés que hacer esto, lo otro, el amor es así. Se han escrito cantidad de canciones, ¿no? Tranquilo, no voy a cantar. No, tampoco está mi señora, ella podría bien hacerlo. Pero la Biblia es muy clara al decirnos que Dios es amor. Dios es la fuente, la única fuente verdadera de amor. Quizás entonces acá está la respuesta de por qué a veces no nos amamos. Y esto va hasta para una relación conyugal, ¿no? Hasta como para una relación de padre-hijo, de hermanos. En la medida que más cerca yo de Dios esté, más amor voy a tener por el prójimo. Obviamente, a ver, y vamos a hacer un paréntesis, no está mal hacer un paréntesis. Amar no significa aceptar todo, ¿no? Amar no significa que me voy a dejar ser insultado, golpeado, lastimado, porque bueno, lo amo, lo soporto, lo aguanto, ¿no? O viceversa, voy a dejar que, qué sé yo, que mi esposo, mi novia se burle, haga un montón de cosas en público, me deje mal. No, son dos cosas diferentes. Pero el amor que acabamos de leer viene de Dios, ¿sí? Y si por ahí yo me estoy dando cuenta que en mis relaciones, ya sea con un cónyuge, con un familiar,
sea cual sea el motivo, hay mucho desgaste, tendría que preguntarme en primer lugar cómo está mi relación con Dios. ¿Sí? ¿Cómo está mi relación con Dios? Saben que en el libro de Génesis, ustedes tienen allí la Biblia, el libro de Génesis es el primer libro. El primer capítulo habla de la creación, cómo Dios nos creó, nos hizo a imagen y a semejanza suya, algo que la semana pasada hablábamos en el taller acerca de la autoestima, ¿no? Capítulo número 3 presenta la entrada del pecado en este mundo. Y cómo a partir de la decisión que tomó Eva, ¿no?, de hacer algo que Dios le había dicho que no haga, que no tenía que comer de ese fruto porque si no iba a morir, eh, instantáneamente la Biblia dice que ni bien cometieron pecado, se escondieron, ¿sí? Porque normalmente cuando hacemos las cosas mal, no salimos a la calle a publicarlo, más bien nos escondemos. Y ellos, cuando pecaron, instintivamente se alejaron de Dios y se escondieron. Dios dice en la Biblia que los salió a buscar. Y quiero leérselos eso, porque es muy interesante allí en Génesis, el capítulo 3, versículo 9 dice que Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Y él respondió, oí tu voz en el huerto, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. ¿Y quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que te mandé que no comieses? Y miren, presten atención. Y el hombre le dijo, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. O sea que ni bien hay separación de Dios, ¿sí?, automáticamente empiezan a haber problemas, por lo menos acá en el matrimonio. Es muy clara en la historia cómo Adán empieza a culpar a Eva, y todo viene porque se habían separado de Dios. Entonces, está bueno hacerse la pregunta, ¿no? ¿Cómo estoy con Dios? ¿Me siento lejos de Dios? ¿Estoy cerca? Porque capaz que ahí empecemos a entender un poquito este tema, ¿no? Porque a veces nos peleamos con todo el mundo, no aguantamos a nadie, queremos estar solos, intentamos aislarnos. ¿Cómo está nuestra relación con Dios? Capaz que acá podamos empezar a develar un poquito esta cuestión, ¿sí? Entonces, texto importante, el que no ama es porque no ha conocido a Dios, porque Dios es amor, ¿sí? La única fuente de amor. Avancemos. Dentro de los versículos que me parecen excluyentes en relación a esto de la amistad, de relaciones interpersonales, es lo que dice Jesús allí en Mateo 7:12. Dice, así pues, hagan ustedes con los demás como quieren que los demás hagan ustedes. Algo tan simple. Y eso era Cristo, ¿no? Eso era Jesús. Cuando Él predicaba, no utilizaba palabras complejas, ¿no?, para demostrar su sabiduría y que nadie entendía nada. Él utilizaba palabras simples, pero con una profundidad realmente admirable, ¿no?, en sus palabras. Dice, hagan como les gustaría que hagan con ustedes. O sea, si lo que vas a hacer a otro no te gustaría que te lo hagan, no lo hagas. Si vas a hablar, si vas a pensar, sea lo que sea, esta regla se aplica para todo. Y en la medida que nosotros tengamos esta regla en nuestra mente, nos vamos a evitar cantidad de problemas, de discusiones, ¿sí?, de tristezas, de lágrimas, solo aplicando esto. Piensen un poquito, ¿no? Vamos a soñar un poquito. Imagínense si esta regla estuviese en la mente de cada persona en el mundo. Probablemente se acabarían los robos, las violaciones, los asesinatos, ¿sí? ¿Cuántas cosas se acabarían tan solo con esto? ¿No? Nosotros no podemos cambiar el mundo, eso es verdad, pero sí podemos cambiar nuestro mundo, ¿sí?, nuestro entorno. Si nosotros empezamos a aplicar esto, van a ver cómo quienes están a su alrededor lo van a notar, lo van a notar. ¿Cómo tratar con aquel que se equivoca? ¿Sí? Yo sé que todos tenemos personalidades distintas, temperamentos diferentes. A veces hay quienes son de reaccionar más, otros son de la procesión, dicen que va por dentro.
y por ahí no dicen nada, pero te hacen la cruz. Vos no entendés por qué de un día para otro no te hablan más, y resulta ser que esa persona hace tiempo estaba dolida, el problema es que nunca lo pudo exteriorizar, y de pronto un día para otro le querés escribir y ya no podés escribirle porque te bloqueó. Bueno, un sinnúmero de cosas, ¿no? Gálatas capítulo 6, versículos 1 y 2 dice así: hermanos, si ven que alguien ha caído en algún pecado, ustedes que son espirituales deben ayudarlo a corregirse, pero háganlo amablemente, y que cada cual tenga mucho cuidado, no suceda que él también sea puesto a prueba. Ayúdense entre sí a soportar las cargas, y de esa manera cumplirán la ley de Cristo. Esto realmente es muy importante, ¿no? Y acá vamos a entrar un poco en más detalles. Siempre nosotros tenemos que partir de la premisa de que todos somos pecadores, o sea, todos nos equivocamos, ¿sí? Lo cual no significa que uno va a ser, eh, ¿cómo decirlo? Va a dejarlas pasar a todas. Y bueno, somos pecadores, todos nos equivocamos, y no va a tratar de corregir ese error, enmendarlo, ¿no? Pero acá la Biblia es muy clara al decirnos que si hay alguien que se ha equivocado, nosotros tenemos que ayudarlos a corregirlo. Nosotros podemos cometer muchos errores. Al no hacer nada, hacer, como se dice, la vista gorda, ¿sí? Y bueno, si se está dañando es problema de él, si hizo algo es problema de él, yo no tengo que por qué ir a hablar. Ya, ese es un modo que a veces se enfrentan estas situaciones. Y este texto también aplica para situaciones en mi casa, no solo en un término eclesiástico. Uno también lo puede decir, bueno, esto aplica para mi hogar, para mi familia, para mis amistades, para mi trabajo. Si veo que alguien está haciendo las cosas mal, tengo que ayudarlo a corregirlo. Eso me va a permitir, en primer lugar, sentirme bien, porque ya no va a haber alguien que me va a estar dañando, y sobre todo va a ayudar a la persona a corregirse, que eso también es sumamente importante. Ahora, el texto dice algo más, pero háganlo amablemente. A veces el problema no es que no hablamos, a veces el problema es que hablamos mal, que hablamos de una manera tan hiriente que la persona no solo no nos va a escuchar, sino que hasta se va a poner en contra nuestro. Y vamos a lograr un efecto todavía peor, ¿no? Porque vos decís, bueno, mira, para eso me hubiera quedado callado. Bueno, esto es importante, ¿sí? Hablar amablemente. Y dice, tengan mucho cuidado. En otras palabras, la Biblia te está diciendo, porque a vos también te puede pasar. ¿Sí? En otro texto, allá en 1 Corintios, dice, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Aquel que piensa que nunca le va a pasar, ojo, porque le puede pasar, se puede equivocar. Entonces, esto es muy importante, ¿sí? Y acá un consejito, antes de hablar, dedícate a hablar con Dios, a orar, ¿sí? Para que Dios te dé el momento justo. A veces quizás por personalidad la persona no tiene problemas de hablar. El problema es cómo va a hablar. Entonces capaz que la persona se tiene que enfocar en que Dios le ayude a emplear palabras que no sean dañinas, ¿sí? Capaz que tu problema es que a vos te cuesta exteriorizar, te cuesta hablar, te cuesta enfrentar. Son más de esas personas que prefieren dejar que el tiempo cure las heridas, y hago así porque el tiempo en esos aspectos no lo cura, hasta a veces lo agrava, ¿no? Una cicatriz que uno no la ha trabajado puede empeorarse, ¿sí? O sea, una herida, perdón, una herida. Por eso es importante que cada uno se conozca, diga, a ver, ¿cuál es mi problema? El problema es que no sé hablar, porque hablo y digo las cosas mal. Bueno, tendré que aprender a quizás buscar un momento adecuado. Más adelante vamos a hablar de esto, porque la Biblia hace alusión a esto, al tema del tiempo. Pero si mi problema es que no sé hablar, bueno, que el Señor me ayude, me dé coraje para poder enfrentar esta situación. ¿Sí? Lo que queda claro es que la Biblia dice que no hay que hacer caso omiso, sino que hay que enfrentar estas circunstancias. ¿Podemos reaccionar mal? ¿Sí o no? ¿Usted qué piensa? Y sí, ¿por qué no? Ahora,
Miren lo que dice Efesios. Dice, si ustedes se enojan, no pequen. Hay otras versiones que dicen, airaos, pero no pequéis. ¿Sí? No permitan que el enojo les dure hasta la puesta del sol. Guarda, guarda porque puede empezar a creer el rencor, la bronca, el odio, la ira. Y la verdad que esos no son buenos aliados. Es normal que uno se enoje, es normal que uno se caliente, se enoje, se irrite. Ahora nosotros, finalmente las decisiones que tomemos las tenemos que tomar con la cabeza. ¿Sí? Cabeza fría, dice. Así que eso es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Saber que podemos enojarnos, es natural, es normal, pero hay que tener cuidado de que esos sentimientos no nos lleven a actuar de una manera de la cual después nos vayamos a arrepentir. ¿Sí? Miren lo que dice Hebreos. Dice, busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz amarga brote y cause dificultades y corrompa a muchos. O sea, guarda con dejar crecer alguna raíz de amargura, dice, que alguna raíz brote y que cause dificultades y que encima corrompa a muchos. Ustedes van a ver que el hecho de ser negativo o de ser una persona que hace las cosas mal, eso se transmite también. Como lo contrario, cuando haces algo bueno, de alguna manera esto sirve para el que te rodea, ¿sí? Se contagia, pero también el que hace las cosas mal. Entonces, busquen la paz con todos. Romanos dice, traten en lo posible de estar en paz con todos. ¿Y por qué dice traten? Y bueno, porque, a ver, vos podés ir con la mejor intención para buscar una reconciliación de la relación. No hablo pura y exclusivamente de matrimonio, estoy hablando, qué sé yo, de relaciones ya sea laboral, de amistad, de familia, de lo que sea, ¿no? Con quien uno haya tenido algún altercado, y capaz que la persona no quiere saber nada. Entonces, bueno, uno de su parte lo intentó. Incluso eso va a ser hasta positivo para uno mismo, para darle un cierre al tema. Porque si uno no habla, siempre va a convivir con el que hubiera sido, si hubiera tomado el coraje, el valor de hablar, de ir, qué hubiera pasado. Entonces, busquen la paz con todos, ¿sí? Dice, sin la cual nadie verá al Señor. O sea, que si uno, incluso hasta en aspectos de salvación, qué importante es estar en paz con todos, ¿sí? Bueno, en relación al perdón, Efesios, seguimos con Efesios, dice, sean buenos y compasivos unos con otros. Perdónense mutuamente, como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Nosotros ya hemos tocado un tema sobre el perdón, por eso no vamos a abundar en esta noche, pero sí vamos a repasar el término del perdón en cuanto a la necesidad que tenemos nosotros, ¿no? Ya sea de pedir perdón o de aceptar las disculpas. Y si bien esto es una decisión que involucra un proceso. Esto siempre lo decimos. Es fácil decir perdón, es fácil decir te perdono, pero que después nuestras acciones, ¿sí?, nuestra manera de pensar hacia la persona que nos ofendió, que ofendimos, sea consecuente a esas palabras, es otra cosa. Y a veces va a implicar un proceso. Va a implicar tiempo que sea bien empleado. Por eso siempre los animo a que puedan orar, sea cual sea la situación, ¿no?, que vos puedas estar pasando, viviendo, capaz que, no sé, le hablo a alguien que o se separó, o se peleó, ¿sí?, o pasó una situación muy, muy triste, muy dolorosa, y a menos que uno lo trabaje, el perdón no surge de la nada, no es fruto de la casualidad. Entonces te invito a que cada día puedas orar, pedirle ayuda a Dios, ¿sí?, para poder sobrellevar este tema, para poder salir adelante. Porque he visto cómo mucha gente, lamentablemente, por no tomar esto en serio, queda anclada en su vida, ¿no? Ya sea en sus relaciones afectivas, interpersonales, de alguna manera traslada esa vivencia hacia otras personas que no tienen nada que ver. Por eso es importante este tema.
y está bueno que en primer lugar uno se dé cuenta y diga, ¿será que es como que esto me está pasando con alguien? Me estoy dando cuenta que no lo estoy pudiendo superar. Bueno, es una oportunidad sí que uno tiene para reflexionar, para pensar y para tomar cartas en el asunto, ¿sí? ¿Cómo debemos responder? Bueno, la Biblia también habla de esto. Miren lo que dice Proverbios. La verdad que Proverbios es un libro maravilloso, sobre todo en estos términos, términos de relacionamiento. La verdad que Salomón fue más que sabio al escribir esto, ¿no? Dice Proverbios 15:1, la respuesta amable calma el enojo, pero la agresiva echa leña al fuego. Sí, me gustó mucho esta versión de este versículo, ¿no? No es fácil devolver bien por mal, ¿sí? Pero cuánto cambian las cosas cuando uno responde como debe y no siempre como quiere, ¿no? Entonces, a veces es bueno, si uno se conoce, si uno sabe que por ahí, por impulso puede responder mal, capaz que es bueno retirarse, dejar que pase un poquito el tiempo para hablar las cosas a su debido tiempo. Eh, la respuesta amable calma el enojo, ¿sí? Hay muchos problemas se hubiesen evitado si uno ponía un freno de antemano. Porque el problema es que uno a veces no va solucionando estos problemas, ¿no? Y se termina agravando. Y se generan peleas que uno dice, ¿cómo podemos terminar así? No sé, pero fue una cosita tras otra que uno no la fue trabajando y finalmente, bueno, resultó en lo que resultó, ¿no? Proverbios 25:11 dice, como naranjas de oro, con incrustaciones de plata son las palabras dichas a tiempo. Acá lo que decíamos, ¿no? La Biblia también habla de que busques el momento justo. A veces el problema de la falta de restauración en las relaciones es que uno va a hablar cuando uno se le ocurre, ¿no? O cuando uno puede, porque tampoco es tan sencillo. Y capaz que no es el momento del otro. Por eso nosotros, a la hora de abordar una problemática, porque, a ver, una cosa es ir a hablar por cualquier motivo y otra cosa es ir a hablar por un problema, y eso ya genera incomodidad, ¿no? Y nerviosismo, angustia, ansiedad. Entonces, pedir la ayuda a Dios para buscar el momento oportuno, ¿sí? Para buscar el momento oportuno. En la Biblia hay cantidad de casos en los que Dios estuvo trabajando, obrando milagros para restauración de familias, de relaciones. Entonces, pedir la ayuda a Dios para caer en el momento justo, porque como dice la Biblia, son como naranjas de oro con incrustaciones de plata, esas palabras que caen en el momento justo, ¿sí? Entonces, ¿cómo debemos responder? Con calma, buscar el momento justo para hablar. ¿Qué es lo que debemos evitar? Bueno, la Biblia también hace alusión mucho sobre este tema, ¿no? El tema del chisme. Dice que el perverso provoca contiendas y el chismoso divide a los buenos amigos. Miren, cuesta muchísimo, y esto no es nada nuevo lo que voy a decir, ¿no? Pero por ahí traemos a la memoria, ¿no? ¿Cuánto cuesta formar un hogar, una familia? ¿Cuánto cuesta generar una amistad? ¿Cuánto tiempo? Porque en realidad la amistad, el noviazgo, la familia, todo se construye en relación al tiempo, ¿sí? Al tiempo y a la confianza. O sea, para tener confianza hay que pasar tiempo juntos. Es una regla muy simple. Nosotros no vamos a confiar en alguien que no conocemos. Entonces, lleva muchísimo tiempo, ¿sí? El establecer, el construir una relación. Y tan solo segundos en ser destruido, ¿sí? Ya sea por la confianza, por las acciones, por las palabras, simplemente por palabras. Entonces, si bien a veces es muy lindo escuchar, ¿no? Todas estas cosas, uy, no sabe lo que le pasó a fulano, y uno arranca, ¿no? Y el problema es que siempre le va agregando condimento, y no tenemos ni idea si es verdad o no. Entonces es más fácil hablar las cosas con otro que con la persona en sí, y traemos mucho daño. Acá les traigo a colación la regla de oro, ¿sí? No hagas lo que no te gusta que te hagan, ¿sí? Ahí tenemos que aprender a poner un freno, no ser parte de eso.
Esto pasa en todos lados, no solo en el ambiente eclesiástico de la iglesia, en todos lados. En todos lados el chisme hace estragos. Por eso yo creo que la mejor forma de frenar con todo esto es que vos y yo no seamos parte, ¿sí? Y finalmente, fíjense la clave del éxito, ¿sí? Proverbios 18:24 dice que algunas amistades se rompen fácilmente, pero hay amigos más fieles que un hermano, ¿sí? La fidelidad es la base también de la amistad. Por eso qué importante es que uno se pueda brindar al máximo, que sea fiel, ¿sí? Y no hablo solo en términos de matrimonio, de padres e hijos, de ser veraces, de ir siempre con la verdad, de que más allá de que duela, siempre ser sinceros. Me encanta ese texto, ¿no? Dice, porque finalmente hay amigos que terminan siendo más fieles que un hermano, ¿sí? Así que bueno, ojalá que estos consejos breves, ¿sí? Bueno, hayan servido y que uno sobre todo pueda emplearlos, pueda aplicarlos, que es lo que va a cambiar nuestras relaciones. Bien, vamos a dejar ahí de compartir pantalla. Sí, sí, así es. Yo por eso les decía, para mí crucial, pero crucial, es el tema de la oración. Y yo sé que por ahí esto es muy redundante, ¿no? Porque desde que hemos arrancado, que hablamos de que hay que orar. Pero si realmente nos dedicáramos cada día tiempo para orar, eh, recibiríamos el valor del cielo, ¿sí? Para poder enfrentar estas situaciones, hablarlas, incluso hasta cuando las cosas quizás no resulten como uno quiere, ¿no? O anhela. El hecho de sacar todo lo que ha estado acumulado acá durante tiempo es hasta sanador para uno, ¿no? Es decir, pude expresar, pude decir todo el daño que recibí o pude pedir perdón, ¿sí? No siempre todo se va a resolver como uno quiera, pero hay cosas que son esenciales. Por eso es importante el primer paso. Si yo me doy cuenta que es como que le hice la cruz a alguien o tuve diferencias, dificultades con algún hermano, algún familiar, está bueno empezar a orar para que Dios nos ayude, nos demuestre cómo poder encarar este problema. No saben la cantidad de gente que me he encontrado pidiéndole perdón al difunto, o sea, y que no lo puede hacer porque la persona no lo escucha. Pasan los días y el sentimiento de dolor por decir, o hay gente que incluso hasta después de muerto le sigue teniendo odio, ¿no? Le sigue teniendo bronca, y al revés también, ¿viste? O sea, decís, bueno, me dañó y nunca pude hablar, la persona ya no está, pero aún no estando me sigue dañando. Digo, decir, por cuestiones no de la persona, sino mías que no pude digerir. Por eso es importante esto, ¿no? ¿Les parece que terminemos haciendo una oración? ¿Sí? Así como estamos, hacemos una oración. Querido Dios, te damos gracias por la posibilidad de encontrarnos, aunque sea a través de este medio, por un tema que a todos nos afecta y que siempre necesitamos, Señor, de tu sabiduría para saber tratarlos en nuestras familias, con nuestros cónyuges, con nuestros hijos, hijas, con nuestros padres, Señor. Bueno, queremos pedirte que esto que hemos hablado pueda ser una realidad en la vida de cada uno. Que si hay alguien que tiene que hablar algún tema, perdonar, pedir perdón, Señor, que le des la fortaleza, las palabras adecuadas para lograr esos objetivos en sus vidas. Te pedimos que los cuides en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén.